Agradecemos también la presencia de María Emilia López y de Paola, que también, ambas expertas en estas temáticas. Nos reunimos en esta feria, en esta 23ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Es para todos entonces un honor, de parte de Dinámica Libros, recibirlos. Bueno, Marcela Carranza es licenciada en Letras, maestra, magíster en Literatura, trabaja como profesora de literatura en formación de docentes en primaria e inicial, es una de las coordinadoras de la Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna y profesora de la maestría, especialización y diplomatura en la Universidad de San Martín y tallerista en el Instituto Vocacional de Arte. María Emilia López, especialista en literatura, escritura y educación, trabaja en proyectos de lectura con bebés, niñas, niños y adultos. Publicó varios libros, unos cuantos están allí en la mesa: El pájaro del aire, La formación de bibliotecarios y la literatura en la primera infancia, entre otros. Es editora y tiene un profundo interés en políticas públicas para la primera infancia, y también es alguien que está muy interesado en temáticas relativas a mutación humano-tecnológica en aspectos que tienen que ver con la literatura. Y bueno, Paola Parodi, maestra y licenciada en Ciencias de la Formación, con énfasis en educación infantil, Italia, docente de lengua de la carrera de maestro en primera infancia, formadora de lengua en cursos de formación en servicio para maestros de escuelas públicas, integrante del equipo de PROLE, CODICEN, autora de diversos artículos acerca de alfabetización inicial y materiales de ANEP e integrante de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Bueno, es un placer, de nuevo lo digo, para nosotros recibirlos en nombre de Dinámica Libros. Les vamos a contar cuál es la dinámica con la que vamos a trabajar. La idea de este encuentro es darles la palabra a ellas. Van a dialogar entonces con Marcela, María Emilia y Paola, y durante unos 30 minutos, y luego vamos a habilitar una ronda de preguntas que ellas, van a ser quienes van a responder. ¿Se escucha, no? ¿Se habla así? ¿Se escucha bien o me acerco? Mejor con micrófono. Mejor con micrófono. Bueno, para mí es un gran placer y un honor poder compartir este encuentro junto a dos grandes referentes como son Marcela y María Emilia, y creo que puedo hablar por todos nosotros de que estamos muy contentos de que estén hoy aquí, y qué mejor ocasión que el marco de una feria del libro infantil y juvenil aquí en nuestro país. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, acá vamos. Como habrán escuchado en las presentaciones, desde sus trayectorias y sus experiencias, es que las hacen referentes, voces importantes para todos aquellos que nos dedicamos, que nos ocupamos del vínculo, de cómo generar un vínculo entre los niños y la literatura. En esta oportunidad lo que nos convoca es el libro de Marcela, La rebelión de la fantasía, que podríamos decir que está recién salidito del horno. Cuando llegó a mis manos este libro, hasta hace un par de meses, llegó de la mano de Lisi, junto con la invitación de poder estar en esta presentación. En ese momento me parecía una empresa casi que imposible. Me estaba reintegrando a mi trabajo después de una licencia maternal, retomando los estudios, y bueno, y la lectura de un libro para estar en una presentación me parecía que no iba a poder. El libro me cautivó, me atrapó, y ¿saben qué? No me soltó todavía. Porque si bien puedo decir que terminé de leerlo, cada capítulo me llevaba a decir: tengo que volver sobre esta idea, todavía me falta otra relectura para seguir ampliando esto que yo creía que había entendido, pero al leerlo me di cuenta de que en realidad había otras cosas que estaba dejando por fuera. Así que bueno, todavía sigo en este vínculo con este libro.
Es un libro que nos invita a navegar por aguas que quizás en la superficie nos pueden resultar conocidas, pero que a medida que nos vamos adentrando nos invita a profundizar la mirada, a cuestionar también aquellos conocimientos que creíamos quizás que estaban saldados. Bueno, este libro nos empuja a seguir un poquito más y a hacernos también algunas tantas preguntas. A los fines de esta presentación traté de plasmar algunas preguntas que nacen desde algunas inquietudes que me fueron suscitando a medida que le iba leyendo, y también sobre temas que, si bien están explícitos a lo largo de los capítulos, me parecía que podía resultarles a ustedes, el público, interesantes para que Marcela pudiera seguir profundizando sobre ellos. Así que, en primer lugar, el título, ¿no? Sin haber leído el prólogo, sin haberme adentrado, ya el título me llevó a una imagen, ¿no? La rebelión, ¿no? Como una imagen como fuerte, ¿no? Como un peso, ¿no? La rebelión como acto de resistencia ante un orden que puede estar acomodado, como jerárquico. Entonces, bueno, a medida que lo vamos leyendo, María Emilia también en su prólogo hace, ¿no? Lo explicita. Ella habla de la rebelión a los moldes escolares, didácticos y también sociales. Entonces me preguntaba, ¿es el contexto actual en el que estamos, social, político, que hace que la fantasía necesite revelarse, o antecede a este contexto actual, que por su naturaleza la fantasía es rebelde? Bueno, ¿se escucha o hay que mover? Hay que prenderlo. Hola. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Yo creo que no es solo el contexto actual que ayuda bastante, digamos, a la rebelión, por lo menos en nuestro país, sino que es una condición de la literatura, del arte. Siempre ha sido rebelde desde siempre ha tenido problemas del arte en determinadas circunstancias, y es una condición humana, ¿no? Es decir, no por el rebelde sin causa, sino porque es condición humana el poder pensar otras posibilidades para lo real, y aunque lo real sea o no una situación extrema, digamos, de autoritarismo, etc., aunque no fuera así, el ser humano siempre necesita pensar otras posibilidades, otras alternativas, y provocar las condiciones y crearlas y imaginarlas primero. Entonces, para todo eso sirve, para todo eso, no sé si la palabra sirve, está vinculado a la creatividad, a la fantasía, a la lectura, a la imaginación, a la posibilidad de esas nuevas alternativas a una realidad que, por más que no sea autoritaria, siempre el hombre necesita pensar que puede pasar otra cosa, ¿no? En ese sentido, creo que no es solo un contexto determinado. Lo que pasa es que, bueno, ciertos contextos invitan a mayores rebeliones. Bien, ahora en particular me llamó mucho la atención, o me interesaba poder traerlo aquí en cuestión, el capítulo en el que abordás el humor, pero no cualquier humor, sino que Marcela nos invita a poder profundizar sobre el absurdo, ¿no? Y pienso, mientras que lo leía, que no es un tema sobre el que leemos a menudo o que encontramos quizás en los textos de divulgación sobre literatura infantil. De hecho, lo fui conversando con alguna compañera sobre la peculiaridad que me había suscitado mientras lo leía. Che, qué poco sabemos de esto, qué poco leemos de esto. Y tengo que decir que en particular sobre ese capítulo me parecieron fascinantes las referencias intertextuales, porque si bien muchos textos que tú citas ya los conocía, pero en realidad no los conocía del todo. Textos literarios, por ejemplo, volvés mucho sobre Alicia en el País de las Maravillas. Decía, bueno, como algunas cuestiones teñidas,
¿no? De una mirada donde se resalta, por ejemplo, sobre el absurdo, me permitieron como redescubrir hasta aquellos textos que pensaba que ya tenía como conocidos. Y también me permitió acercarme a otros especialistas que no conocía, que dan cuenta del valor de esta, porque después tú ahí citas a un autor en particular, Stillman, en esto de que el humor no sería un género, no es un género, sino una actitud ante la vida. Y después allí Marcela también aborda como este binomio del humor absurdo y la escuela, ¿no? Entonces, como maestra también, o como persona que también se ocupa de la educación y que trabaja con estudiantes magisteriales, pensaba, ¿no? Porque este absurdo puede tener ciertas dificultades en entrar en la escuela. Sí, son varias cosas. Por un lado es cierto que a mí el humor siempre me atrapa, además yo soy cordobesa y en Córdoba el humor se respira, digamos, en el aire, pero más allá de eso, si no haces humor en Córdoba sos un marginal prácticamente. Pero además de eso, sí, creo que es una actitud frente al mundo, y cuando yo leí a Stillman, que es el traductor de Ediciones de la Flor, de los libros de Alicia, que recomiendo mucho esa traducción y esa edición, quedé, digamos, como dicen los pibes ahora, flasheada, dije, wow, esto está muy bueno. Él plantea cosas como, bueno, que el humor no tiene que ver con una alegría de cartón prensado, ¿no? Que a veces está más cerca del suicidio, dice, que de otra cosa. Plantea ese tipo de dicotomías que me parecieron maravillosas, y me encantó leer ese texto, que después me conseguí los libros que son antologías que él reunió allá por los años 70, si me acuerdo bien ahora. Y tiene dos antologías de humor negro y una de humor absurdo. En realidad el prólogo yo se lo había robado a un profesor de la UBA que estaba dando un curso de humor, y yo me enteré, y entonces fui al fotocopiador y me conseguí la fotocopia, y después me busqué los libros. Y nada, yo creo que me puse a escribir sobre el humor absurdo por varias razones. Una era porque era el que me parecía más difícil de reflexionar. O sea, yo pensar en la parodia o pensar en la sátira me resultaba más o menos sencillo, entre comillas, no es que fuera sencillo, pero pensar en el humor absurdo me pareció todo un desafío. También el humor negro, el primero me pareció un desafío el humor negro, lo planteó un alumno. Yo estaba dando un curso en la formación de capacitación, en la escuela de formación docente, no en el profesorado, sino en la escuela ya para maestros recibidos. Y me acuerdo que un alumno me dijo, pero ¿por qué no hablas del humor negro también? Y viste, cuando un alumno te da una estocada, así como decís, ¡ay, tenés razón! Y ahí me puse a estudiar el humor negro, que hice mi trabajo final de maestría sobre humor negro, pero después dije, me está faltando el absurdo. Esto que vos decías al principio, ¿no? Que uno empieza a investigar y siempre te parece que se te va corriendo, ¿no? Sí. Y es así, por suerte. Y nada, y vino el absurdo, dije, tengo que hacerme cargo de esto que me da mucho miedo. Stillman me ayudó mucho, me ayudó la literatura, Alicia, porque Alicia, las dos Alicias de Lewis Carroll son libros teóricos a su vez, ¿no? Porque te están planteando un montón de cuestiones desde la ficción que tienen que ver con reflexiones que uno puede hacer sobre la literatura infantil y sobre el humor. Y bueno, y también leí un artículo que me gustó mucho de La Rosa, que donde él habla en pedagogía profana, de novedades educativas del libro. Ahí hay un artículo sobre algo del gorro de cascabeles, o el libro de unos artículos de un libro de Chesterton que me voló la cabeza. Claro, de hecho, ¿quién era que lo citaba? Bueno, el mismo Stillman creo que lo cita Chesterton, y después leí, viste, uno te lleva al otro, ¿no? Así. Y leí el libro de Chesterton y me encantó, que tenía varios capítulos sobre el humor, y uno particularmente sobre Lewis Carroll y Edward Lear, y una cosa te lleva a la otra, y entonces uno va atando algunos cabitos y otros se vuelven a abrir, y me llevó a esto de decir, bueno, claro, el humor absurdo que está tan cercano a la poesía, ¿no? Eso también lo había leído alguna vez en la historia de los señores Moquipo, que en la contratapa había un escrito de Pesetti que decía eso. Y yo digo, claro, ¿por qué es tan parecido a la poesía el humor absurdo, ¿no? Y ahí apareció esto del sentido, ¿no? De cómo el humor, sobre todo el absurdo, dentro de todas las transgresiones que puede hacer el humor,
que son muchas, porque el humor se basa en la transgresión, está la transgresión al uso del lenguaje como comunicador en el sentido liso y llano de transmisión de sentidos, perdón por la redundancia. Entonces yo dije, claro, acá hay una rebelión que tiene que ver con correrse de una obligatoriedad del lenguaje de apuntar al sentido. Y creo, y ahora viene la última parte de la pregunta, que la escuela lleva una mochila muy grande, de esa de los alpinistas, ¿no? Que son más grandes, de que todo tiene que pasar por la licuadora del sentido, pero del sentido, esto de entender, ¿no? Hay que entender. Y bueno, y si vos lees un texto de humor absurdo, posiblemente, como dice Alicia, después de leer el Jabberwock, la verdad que no entendí nada, dice Alicia, ¿no? Si se acuerdan, dice, pero bueno, alguien mató a alguien, es lo único que pude entender. Y el narrador ahí muy irónicamente dice, porque a ella le costaba reconocer que en realidad no entendía nada, ¿no? Entonces, esto del entender como un mandato que tenemos los adultos, por sobre todo, porque en las infancias, la impresión que tengo como docente, que también trabajo con niños, es que ellos no están tan preocupados por entender, ¿no? De golpe hay un juego de palabras y no saben lo que están diciendo, o viste cuando cantan el himno y cambian las palabras, ¿no? Porque en realidad no están detrás del sentido. Y somos nosotros los que somos tan preocupados por hacer esos cuestionarios, ¿no? Y hacer esas preguntas bien literales, ¿no? Bien aburridas además, porque lo que nos preocupa es el entender. Y el mismo Chesterton se ríe de eso en su artículo sobre Lewis Carroll y dice que pobre Alicia cuando la meten dentro de la escuela, ¿no? Porque empiezan a preguntar cosas como, bueno, ¿qué es el Jabberwock, por ejemplo? Y querían saber qué es el Jabberwock. Entonces, claro, el aceptar, como dice Alicia después de leer el Jabberwock, que en realidad no entendiste, ¿no? Y que eso no se aplica solo al humor absurdo, por eso quizás en los géneros donde más se nota es en la poesía y en el humor absurdo eso es muy evidente, pero cierta poesía, pero toda la literatura está jugando un poco a correrse del sentido, o al menos de los sentidos tan claros, ¿no? Tan direccionados, tan homogéneos, que muchas veces y lamentablemente pretende la escuela. Y ahí hay una rebelión, ¿no? Una rebelión de un uso del lenguaje diferente, que es justamente el uso artístico de la palabra, ¿no? Y ya, viste, me hiciste una pregunta y me largué, pero... pero ¿sabes por qué está bueno? Porque ya contestaste otra que estaba, ya quedó, y que lo hubiéramos preparado. No, solo que a mí me gustó mucho siempre una frase de Derrida que dice cuando las palabras empiezan a enloquecer, y después sigue, ¿no? Y dice, se conectan con otras artes. Y a mí la idea de la palabra enloquecida me parece maravillosa, ¿no? Un lenguaje enloquecido. Yo creo que la literatura es eso, un lenguaje enloquecido. Y en el absurdo eso es muy evidente. Y eso quizás también es lo que inquieta un poco a la escuela. Hay un capítulo, otro de los capítulos que está en este libro, Marcela nos propone una imagen como muy fuerte del rinoceronte en el aula, ¿no? Y... Qué robada, ¿no? Que es robada. No lo puse, que era robada. Sí, hay una nota aquí donde... Entonces, esta imagen que nos proponen los lectores, como que al pensarlo de la razón uno, ¿no? Dice, pero ¿qué hace este animal tan enorme, tan majestuoso y que por momentos puede ser también inquietante en un aula? Entonces, como que no pertenece allí, ¿no? Entonces, la pregunta que me venía, pero que en realidad ella ya acaba de responder, es si la literatura es entonces un animal enorme e inquietante en la escuela, y por qué inquieta tanto. Creo que era un poco esto lo que traías, ¿no? De esta cuestión del no entender y de la presencia de estas palabras enloquecidas que quizás promueven otras formas de acercarse a la literatura que no condicen con las prácticas usuales que podemos encontrar. No que no las hayan, pero no son quizás las más comunes que podemos encontrar en las aulas. Sí, a mí los rinocerontes me encantan. Es un bicho precioso, un poquito grande para tenerlo en el departamento, pero y me parece que además de ser grande, tiene algo de cosa prehistórica, de cosa monstruosa, y creo que la literatura, y esto es una cosa que es de esas cosas que quiero seguir pensando, que es el tema del exceso, ¿no? Esta cosa que
bueno, por ejemplo, Bataille trabaja mucho sobre eso, de pensar el arte en relación al exceso. Yo creo que la literatura es exceso, por eso también es rebelde frente al pensamiento de lo económico. Es decir, si uno piensa que todo tiene que tener un rédito, ¿no es cierto? Yo invierto tiempo y esfuerzo para conseguir algo, ese es el pensamiento económico que rige nuestras vidas prácticamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando aparece algo que, como diría Graciela Montes, en el plano de la gratuidad, ¿no? que es el plano del que habla Winnicott también cuando habla de realidad y juego? ¿Qué pasa cuando en el plano de la gratuidad sucede algo que no solamente no tiene un fin automático e inmediato y un rédito, digamos, una ganancia, sino que es algo que se hace porque tiene sentido en sí mismo, como es también el juego, como es el arte, y encima gasta muchísimo, ¿no? O sea, es un verdadero despilfarro. Pienso, quizás, claro, hasta incluso si uno piensa en las bibliotecas, ¿no? Yo coordino una biblioteca de un sindicato y la gente del sindicato yo creo que a esta altura se quiere morir. Porque, claro, no sabían en la que se metían, porque realmente es un despilfarro todo el tiempo de necesidad de comprar más y más libros. Y cuando compras más libros está más espacio, y cuando tenés más espacio y es así, ¿viste? Es una cosa bien monstruosa. Pero me fui un poco de esto del elefante en el aula, pero, perdón, era un rinoceronte. Pero... Yo por momentos pensaba que era mastodonte y tuve que volver, no, era el rinoceronte. Me gustan mucho más los rinocerontes que los elefantes. Pero sí, tiene que ver también con la sorpresa de encontrarse con algo que no encaja del todo, ¿no? Y que encima es excesivo y que digamos, no lo puedo terminar de ubicar en ningún lado y lo tengo que aceptar así, como es. Bello, pero a su vez es muy excesivo y no lo puedo acomodar en cuestiones de, como decía recién, funcionales, ¿no? De para qué le sirve esto. Creo que la literatura opera así en la escuela, y que todo el tiempo se le está tratando como de poner en otro lugar, de domesticar, diría Graciela Montes, de acomodarla, y ahí es cuando deja de ser literatura, ahí es cuando ya no es arte, ahí es cuando es herramienta, dispositivo, disparador, y todas las palabras que se usan para hablar de eso, que ya dejó de ser literatura. Ahora me gustaba también en otro capítulo, Marcela hace referencia al lector como inventor, ¿no? Donde, ya voy a citar algunas palabras, donde el texto, como hecho artístico, dispone los elementos para que este lector pueda crear sentidos que le van a permitir tener como una visión personal, singular, sobre la realidad ficcional que se plantea en ese texto. Un lector que crea, donde el libro es una excusa para poder crear. Entonces tenemos la presencia de un lector y también nos habla del mediador. Y ella nos habla de un mediador que está más cerca del artista que de un didacta, ¿no? Entonces, como para poder, también habla de este mediador que brinda las condiciones para este encuentro, ¿no? Entonces me interesaba poder quizás dialogar sobre esas condiciones y un poco sobre esta construcción de este mediador que está más cerca del artista que el didacta. Sí, creo que eso también lo decís mucho vos, María Emilia, yo te lo escucho decir, ¿no? Esa necesidad del mediador, quizás se lo robé a ella, ¿no? Pero a mí esta idea del lector como inventor, que me gusta más inventor que creador, porque se inventa a partir de algo, la idea de creación que está muy ligada a cuestiones no religiosas necesariamente, es decir, como de la creación de la nada, ¿no? Desde la nada. A mí me gustó muchísimo, no sé si a ustedes les pasa que van por la vida y de golpe leen algo o aparece algo, una experiencia que te hace, y vos decís, esto está muy bueno. Y bueno, lo escuché decir a un ilustrador que ya falleció, que es uno de los mejores ilustradores que hemos tenido, que es Oscar Saúl Rojas, decir que él ponía, a ver si lo puedo citar más o menos como lo decía él, que él ponía los elementos en su obra, y él estaba hablando no de un texto escrito, sino de su obra plástica, de su ilustración. Dice, yo pongo los elementos en ilustración con una carga estética importante, decía él,
para que el otro, y él pensaba, y lo aclara, en niños y en adultos, porque los adultos también ven los textos para niños, para que el otro, decía él, puede inventar. Yo dije, wow, y una es buena ladrona, dije. Y entonces seguí pensando, y dije, no, acá va por acá la cosa. O sea, también leí a Borges decir en una clase que él dio, donde en el enigma de la poesía, que a veces lo cito demasiado porque siempre me pareció maravilloso lo que él dice, bueno, citando a Berkeley, dice él, el sabor no está en la manzana ni está en el que se la come, el sabor está en el encuentro entre esa manzana y el que se la come. Y dice él, la poesía, y yo me atrevo a decir la lectura, está en ese encuentro entre el lector y el libro, porque el libro solo, dice él, es un objeto más en el mundo entre los objetos, ¿no? Eso trae un montón de consecuencias en el aula y en las bibliotecas, ¿no? Esto de pensar que el libro deja de ser libro si no tiene un lector. Digo, todas estas personas que esconden los libros, supuestamente para cuidarlos, no sé muy bien de quién, de no sé dónde. Bueno, entonces uno dice, claro, Borges no es que esté hablando de eso específicamente, pero lo que está diciendo es que la lectura es un encuentro, y ese encuentro, claro, va a ser único, porque es esa persona y ese libro. Pero el libro es una propuesta, como decía Oscar Sobrojas respecto a su ilustración, ¿no? Es una propuesta, hay unos elementos ahí puestos que son la propuesta de juego, y el lector se apropia de esa propuesta de juego y trae lo suyo y empieza a jugar. Esa es para mí, mi concepto de lectura va por ahí. Entonces sí, el lector como inventor, en donde en realidad todo acto de lectura es un acto creativo, es un acto de invención. Para mí no hay lector que no sea activo. No existe para mí otro tipo de lector. Todos los lectores son activos y todos los lectores son críticos. En la medida en que realmente se les haya brindado la ocasión, diría Graciela Montes, las oportunidades para leer. Porque leer es un acto de invención y es un acto creativo, por lo cual también es un acto crítico. Porque la persona que lee desde su propio ser, ¿no? A través de los elementos que le brinda el texto y desde ahí construye, inventa, es una persona que puede pensar, vuelvo a lo que dijimos al principio, otras posibilidades para lo real, otras posibilidades para el mundo, no necesariamente ligadas a una utopía social, pero también, ¿no? Sino simplemente a que las cosas no tienen por qué ser como está mandado ser, ¿sí? A veces puede ser cuestiones personales, por eso la literatura del rapto también, ¿no? La idea de la literatura que a veces en algunas ocasiones opera como un raptor, ¿no? Como un raptor, como Peter Pan, ¿no? Que nos lleva a otro plano y nos saca de ese lugar en donde estábamos quizás cómodos, pero muy limitados. Así que, bueno, eso. Estamos bien. Perfecto. Voy bien, me porto bien. Cualquier cosa me dice. En un capítulo, Marcela nos propone con una mirada bien particular sobre un texto que podríamos decir que forma parte del patrimonio universal de la literatura, como lo es Pinocho. ¿Por qué Pinocho y no otro? Porque ese año se cumplían, no me acuerdo, 140 años. Pero, no, en realidad Pinocho me encanta, como me encanta Alicia, ¿no? Esas cosas que pasan. Yo me acuerdo en algún momento fui con mis compañeras de trabajo de, en ese momento, la Escuela de Capacitación Docente, que ya es otra cosa, y dijimos, ay, qué lindo sería que fuéramos a la nube, la Biblioteca La Nube de Pablo Medina, que es una biblioteca infantil y juvenil maravillosa, y dijimos, oh, él tiene, no sé, cientos de Pinochos, ya perdí la cuenta, sí, La Nube es una biblioteca, la más grande, posiblemente de América Latina. Tiene el acervo más grande de América Latina. Sí. Está en Jorge Newbery, no es pública, es privada, pero tiene el espacio, ha sido brindado por la Ciudad de Buenos Aires, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es toda una lucha ahí, pero es otro tema. Y en realidad es creada, hay gente que quizá la conozca acá, a La Nube.
le pueden googlear. Todo lo que está bien. En eso estamos. Muy bien, muy bien. Pablo Medina y Marta Duhovne, ¿no? Fueron los creadores. Ellos empezaron como una librería, después pusieron y armaron el centro de documentación. Eso fue creo que en el año 76, sumada para la fecha y nombre, y bueno, es un lugar de resistencia terrible. Piensa, en el año 76 empezaba el golpe militar, ¿no? Y ellos siguieron ahí y siempre tuvieron esos libros, todos los libros prohibidos estaban ahí resguardados, o sea, realmente y es un lugar de referencia. Y fuimos con mis compañeras, vuelvo al anterior, y él tiene una colección de Pinochos espectacular. En realidad el artículo surgió de que él me pidió, Pablo Medina, que es muy mayor en este momento, si podía hacer un artículo sobre Pinocho, porque él quería hacer una presentación, porque se cumplían los 140 años, si no me mal la cuenta. Pinocho es de 1883, era en el 2023. Y entonces yo hice ese artículo sobre todo por el pedido de Pablo, pero tengo que reconocer que para mí Pinocho, por eso yo lo nombro en otros artículos anteriores, porque este es uno de los últimos, que para mí Pinocho es un librazo, y justamente porque es muy contradictorio, ¿no? Es un libro que vos decís, ay, pero está lleno de moralejas, ¿no? Acá cada tanto el narrador le dice a los niños que se tienen que portar bien. Además lo que la gente sabe de Pinocho es eso, es que te va a crecer la nariz y mentís. Pero hay que leer de Pinocho. Pinocho tiene 36 capítulos, no es un libro de 10 páginas, ¿sí? Y lo más importante no es la nariz, aunque la nariz es maravillosa porque ha quedado como a nivel internacional y durante tantos años quedó fijada en la gente, en la sociedad, ¿no? Como una imagen genial, más allá que esté ligada al disciplinamiento de los niños. Pero uno dice, bueno, entonces Pinocho es un libro moralista, qué feo, que está disciplinando a los pibes, y tiene algo de eso, no se puede negar. Hay un teórico que se llama Sánchez Ferlosio que le da con un caño a Pinocho, sobre todo al final de Pinocho, dice que es una porquería, y en parte tiene razón lo que él dice, pero a la vez hay muchos, como Italo Calvino, como Agamben, ¿no? que dicen, no, pero Pinocho es lo más, todos son italianos, ¿no? Los que dicen que es lo más. Y la verdad es que cuando lo leí, yo lo leía mucho con mi hijo, que me hizo leer un montón de veces, y estoy hablando de los de 36 capítulos, y él era chiquito. Mi hijo, y no solo mi hijo, también los alumnos se fascinan con Pinocho, porque Pinocho es un delirio. O sea, parece que se hubiera... me voy a zarpar un poquito. Parece que Collodi hubiera fumado algo antes de escribir Pinocho. Claro, porque salta de una aventura a otra, y es una cosa la palabra disparatada no me gusta mucho. Es como una cosa delirante, vertiginosa. Pinocho no para, es como los pibes de ahora. Sí, Pinocho va, y pasa de una a otra. Y claro, para mí Pinocho se le fue de las manos a Collodi. Y creo que en el fondo Collodi era un poco Pinocho también. Lo que pasa es que quería jugarla de hombre legal, entonces le mandó no las moralejas, pero en el fondo debe haber disfrutado muchísimo de su personaje. De hecho se sabe que él fue un niño pobre como Pinocho y que la pasó dura y que tuvo la ocasión y la suerte de poder formarse, pero porque lo ayudó su padrino, que era una persona adinerada, pero él venía de una familia muy humilde. Y Pinocho es eso, es un pibe de la calle también, eso lo dice Ana Machado, por ejemplo. Pero no solo la cuestión social, que también es interesante en Pinocho porque muestra una Italia empobrecida por las guerras, ¿no? De hecho, Collodi había luchado en la guerra por la independencia. Se le nota el republicanismo, porque empieza diciendo, había una vez un rey, dirán mis pequeños lectores. No, lo que había era un pedazo de madera. O sea, ella le manda al rey, lo sacó, ¿no? desde la primera línea. Pero más allá hay sátira, ¿no? Hay sátira en Atrapa Chitrulos, por ejemplo, el juez lo escucha a Pinocho va a quejarse que le han robado las monedas de oro, el zorro y el gato. El Pinocho está lleno de referencias a las fábulas, a la Biblia, está lleno de intertextualidad. Y entonces el juez, que es un gorila y que tiene los lentes sin vidrio, o sea que es bastante absurda la figura del juez,
lo escucha, ay, qué pobre, sí, claro. Y entonces llama a 2 mastines, que son los soldados, a la cárcel, y lo manda a la cárcel a Pinocho. Entonces dice, pero si yo soy inocente, bueno, acá los inocentes van a la cárcel. Y él está 4 meses, y después de 4 meses empiezan a liberar a todos los maleantes. Y él dice, ¿y a mí por qué no me liberan? No, porque usted no es maleante. Entonces, no, y ahí miente él, y no le crece la nariz, porque no siempre le crece, ¿eh? Él dice, no, sí soy. Ah, bueno, entonces disculpe, y se saca la gorra y lo deja pasar el guardia, ¿no? Y lo libera, por ser maleante. Entonces, hay cosas, esa escena, por ejemplo, es maravillosa, y hay muchas escenas, hay escenas de humor negro, no voy a nombrar todas, pues no hace una hora, pero es un libro lleno es muy rico, muy veloz, muy vertiginoso, muy divertido, y muy delirante. Y bueno, y quizás no es tan conocido porque lo que llega a la mayoría de las personas son las versiones comercializadas, podadas, serruchadas, ¿no? Lavadas, con edulcorante, y bueno, y pues claro, ¿cómo le vamos a hablar a los chicos de la muerte? Qué sé yo, pues está lleno de muerte, Pinocho por todos lados. Y bueno, y los chicos se pierden, que eso es la tristeza, ¿no? No, a mí no me preocupa tanto que se está arruinando un clásico, sino pobres los pibes que no tienen la oportunidad de leer este libro, que es tan hermoso. Eso es lo que más me apena. No el clásico, sino los lectores, ¿no? Y el clásico un poquito también. Bien. Ya saben por qué les digo. Después me interesaba que igualmente ya lo tocaste sobre esta distinción entre el lenguaje poético y el lenguaje de lo cotidiano, este lenguaje que es como más unidireccional, que nos sirve como para no dejar incertidumbres, para la claridad, transparencia, versus un lenguaje que, como tú bien decís, hablas de un lenguaje como transgresor de las reglas, que produce asombro, sorpresa, un lenguaje que recupera su naturaleza sonora, el cuerpo de las palabras. Eso me hacía también, mientras que leía, tender puentes con algunos de los textos de María Emilia, donde ella hace también una distinción y que los nombra como la lengua fáctica y la lengua del relato. Entonces yo me preguntaba, con respecto a esta distinción entre estas dos formas de usar el lenguaje, si hay una rebelión del lenguaje poético ante el lenguaje cotidiano, ¿no? Si es necesaria esta rebelión, si lo necesita por su naturaleza, de rebelarse un poco ante esta otra forma de expresarnos. Sí, o sea, el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, o sea, es una mentira. Nadie se lo. O sea, no es cierto que el lenguaje siempre se comporta de esa manera. Está en la naturaleza del lenguaje actuar lúdicamente, enloquecidamente, diría Derrida. Es decir, correrse muchas veces incluso del referente, o que el referente pase a un segundo plano, o que el contenido, si queremos llamarlo así, surja como una consecuencia de la forma, o de los procedimientos, o no sé muy bien cómo decirlo. Creo que la literatura justamente pone en evidencia eso, pero en el habla cotidiana también. No todo el tiempo usamos la lengua básica o la lengua, digamos, que responde a la claridad, ¿no? Muchas veces, y la ciencia lo mismo. Yo siempre le digo a mis alumnos, agujeros negros es una metáfora. Los astrónomos quieren explicar algo y las palabras no les alcanzan y usan una metáfora y dicen agujeros negros. Pero claro que no son agujeros negros. Nosotros los que no entendemos nada creemos que sí, pero no son agujeros negros. Entonces, claro, me parece que la búsqueda del lenguaje es esa, la que un poquito le pasa a los astrónomos. Es decir, queremos decir algo, pero no nos alcanzan las palabras, ¿no? Decir con palabras de este mundo, dice Alejandra Pizarnik, ¿no? Decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. O sea, ¿cómo haces para decir a veces cosas si el lenguaje no te alcanza? Porque el lenguaje no es tuyo, el lenguaje
heredado, ¿no? Y el lenguaje tiene sus limitaciones, ¿no? Los conceptos de las palabras refieren a generalidades, pero nosotros sabemos que nos conectamos con cosas individuales. O sea, la casa es un concepto muy general, pero quizás tu casa es tu casa, no es la casa. O sea que quizás, y los niños ahí están más cerca de un encuentro con la realidad, no tan mediatizado por esa estandarización que a veces viene a través de un lenguaje, que es el lenguaje que necesitamos a diario para, digamos, movernos, para funcionar. Lo que pasa es que la literatura se permite esta no funcionalidad, ¿no?, tan clara del lenguaje y empieza a actuar de otra manera. Pero simplemente, por un lado, por una cuestión lúdica, porque las personas necesitamos jugar, y si no jugamos, nos morimos, nos enfermamos, dice Winnicott, ¿no? Y por otro lado, porque queremos decir más de lo que el lenguaje nos permite. Pero ese decir más no significa decir con claridad, porque decir con claridad, sabemos en el fondo, no deja de ser una mentira, volviendo a Pinocho, ¿no? El lenguaje literario pone en evidencia los límites del lenguaje, y es una búsqueda que sabe que no tiene un puerto, que siempre va a estar buscando. Pero esa búsqueda, a su vez, al ser humano, me parece a mí, a las personas, les produce gozo, ¿no? El famoso placer de la lectura, que termina siendo un cliché, lamentablemente, pero le produce gozo porque se vislumbra una verdad. Se vislumbra una verdad, pero eso no quiere decir que se alcances alguna verdad, ¿no? Menos una verdad como la verdad, ¿no? Pero en la belleza, que nos produce gozo porque es una experiencia que nos atraviesa, ¿no? Y Borges, vuelvo al enigma de la poesía, dice: la belleza está por todos lados, nos puede atrapar a la vuelta de la esquina, dice, ¿no? Es esa sensibilidad que los niños tienen, ¿no? Laura Betach habla del estado poético de los niños, donde ellos pueden encontrarse con la realidad de una manera menos estandarizada, y muchas veces cuando nos referimos al lenguaje, la lengua fáctica, o como lo llamemos, lenguaje cotidiano, tampoco sé si es así, no solo nos limita, sino que estandariza nuestro encuentro con la realidad. A veces se llega a grandes estereotipos, ¿no? Lamentablemente. A veces uno siente que se está hablando con fórmulas todo el tiempo, ¿no? No me va a salir ahora el nombre de un lingüista y poeta que dice que a veces, en vez de usar la lengua nos usa, porque no hacemos más que repetir frases hechas, ¿no? Eslogans, y resulta que no hay reflexión detrás de esa frase. Ese es un extremo, pero lamentablemente es un extremo bastante frecuente, ¿no? Es como si los eslogans de la publicidad se hubieran filtrado en nuestra manera de hablar del mundo, ¿no? Y bueno, contra todo eso creo que se revela, si podemos usar esa palabra, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la literatura. Hice un poco enredada, yo sé, pero algo se debe entender, como el Haberwalk más o menos. Algo se vislumbra. Alguien más, todo alguien. Bueno, realmente un placer escucharlas, un placer disfrutar de este diálogo. A mí me queda una pregunta. El lugar de María Emilia en ese libro me parece sumamente interesante. Yo soy la editora de ese libro, la orgullosa editora de ese libro. Es un libro que quiero muchísimo, es un libro en el que trabajamos mucho también, y Marce es rebelde por todos lados, o sea, también es rebelde como escritora frente a editores, ¿no? Y a mí me parece un libro valiosísimo que es muy importante tener en la colección del Melón, que es la colección a la que el libro pertenece, y me parece valioso en muchísimos aspectos. Por un lado, ya dijeron tantas cosas importantes que no sé si no redundo con lo que digo, ¿no? Pero por un lado porque tiene una profundidad enorme,
porque a veces si uno mira solo los títulos parece que habla de cosas que de alguna manera todos tocamos un poco, pero ella tiene una profundidad enorme, es una gran investigadora, llega hasta el último punto, hasta el último recurso para poder comprender una situación, que un poco ella lo fue contando al inicio cuando dice cómo una cosa te lleva a la otra. Y creo que es un libro que tiene una mixtura muy interesante, porque por un lado es profundamente teórico, por otro lado alimenta a los lectores con muchos autores que se citan, esto que decía Pau, ¿no? O sea, probablemente cuando ustedes lo lean les van a dar ganas de salir a buscar esos autores teóricos, pero también esos textos literarios que están mencionados, y creo que eso es una gran nutrición. Y por otro lado hay un par de capítulos que hacen foco en sus talleres con niños en el Instituto Vocacional de Arte y en sus talleres con estudiantes de la formación docente. Y es muy maravilloso eso. Ella muestra procedimientos con los cuales los chicos, las chicas y los jóvenes escriben literatura. En una época en que tendemos a pensar que los niños y los jóvenes no leen, que mucho menos escriben, que están absolutamente capturados por el lenguaje fáctico, que pareciera que no hay experiencia con la belleza y que el lenguaje no tiene ninguna posibilidad de perforar los sentidos convencionales de las cosas. Cuando ustedes lean los textos de los niños y de los jóvenes, yo creo que van a sentir una emoción muy profunda, como me embargaba a mí cada vez que avanzábamos en esos capítulos. Creo que eso es algo muy generoso que trae el libro, y yo que estoy bastante obsesionada con la esperanza, mejor dicho con la desesperanza, y ando hablando de eso y pensando mucho en eso y escribiendo sobre eso, creo que tiene una alta dosis de esperanza. Lo que ella muestra como posibilidad de acción como profesora, como mediadora, y lo que muestra como posibilidad de transformación en los lectores y los escritores que atraviesan su experiencia, ¿no? Y me había quedado pensando en algo más que tiene que ver con el humor. O sea, Paola traía como esta sorpresa, ¿no? Que el amor, miren, ahora van a ver por qué. Que el humor absurdo tenga tanto lugar en un libro, que se hable del humor absurdo, que es una cosa tan habitual. Y yo cuando iban atravesando esas palabras pensaba en algo que dice Villon Rivière, el psicólogo social argentino. Él decía que el humor tiene la función de transformar lo siniestro, que el humor existe para que los seres humanos podamos transformar y luchar con lo siniestro. Y también decía que en la infancia siempre hay un alto contenido de lo siniestro, que es condición de la infancia lo siniestro, porque nacer y vivir en el mundo en los primeros años de la vida es tan complejo, uno está tan a merced de los otros, puede quedar abandonado en un sentimiento, o sea, es muy difícil ser niño, niña y ser suficientemente bien acogido por el mundo y demás. Entonces él decía, la infancia tiene algo de siniestro, y cómo salís de la infancia, si saliste golpeado por lo siniestro o si pudiste elaborar lo siniestro, tiene en gran parte que ver con el amor, creo que viene fallido, con el amor que te tocó de suerte, pero también tiene que ver con el humor, con el juego, con el arte, con la literatura. Entonces diría, cada vez que la infancia está atravesada por el humor, el arte y el juego, por esta calidad de la belleza, por esta calidad estética de los objetos culturales, ahí hay una lucha contra lo siniestro. Me parece que el libro todo el tiempo está como rondando esos lugares entre lo más oscuro y lo más luminoso. Y que un libro sobre literatura infantil, sobre mediaciones lectoras, no trate de edulcorar nada, ni trate de convencernos de que al final la vida es bella, sino que juegue con toda esa cuestión tan complicada de la existencia, y no solo de la existencia contemporánea, de la existencia de hace mucho tiempo o en distintos momentos de la historia. Me parece que es una ganancia para todos los lectores, que nos ayuda a atravesar lugares, espacios, emociones que no siempre están tan bien ofrecidas para que podamos habitarlas. Eso. Y solo es una cosita más que me acordé varias veces en este rato en que Marcia hablaba, que además vieron que es hermosísimo escucharla hablar y uno quiere que no termine, porque tiene también algo muy interesante que está en el libro, que está plasmado en el libro, que es
una gran honestidad, una simpleza que no es falta de complejidad, sino es estar ahí hablando con la naturalidad con que piensa. Me acordaba de algo que estamos haciendo con los niños de 3 años, de donde yo trabajo, que estamos tratando de ver cómo de alguna manera, es horrible la palabra, pero tiene que ver con eso, medir hasta dónde comprenden ciertos textos, qué está pasando con estas capas de la lectura en estos pequeños lectores, qué comprenden, qué no, cómo salen de una situación de no comprender a comprender, pero no comprender en el sentido de entender, sino comprender el funcionamiento del artefacto libro, la forma, que llegara a la forma, ¿no? Y estamos leyendo, ellos me están pidiendo leer mucho, Mi gatito es el más bestia, pero claro, el gatito no es un gatito, es un elefante. Entonces todavía están en ese momento y lo piden un día y otro, en que me dicen, no dice gatito, dice elefante, ¿no ves que es un elefante? Y yo por ahora digo, acá dice gatito. Y me miran, y seguimos hasta el final, y al día siguiente lo traen otra vez. Y yo no voy a decir nada más que eso, acá dice gatito, por ahora, porque quiero ver cómo lo vamos, no sé cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo se va a resolver eso? Me crea una intriga enorme. Pero creo que si pienso en este lugar del mediador, que ese es un lugar de respeto al lector, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué manera atravesamos este conflicto de por ahora creer que es un elefante, porque la evidencia está en el texto. Bueno, me venía eso a la memoria y bueno, yo estimulo muchísimo que lo lean. Para mí fue un gran placer hacer este libro, es un libro que me llena de alegría. Y un poco en esta colección, que son libros bastante erráticos, en el sentido de, alguien me dijo el otro día, pero tu colección no parece una colección. Y yo dije, ¿por qué no parece una colección? Lo primero es por las tapas, todas las tapas son distintas. Miren qué bonita tapa tiene. Y yo, claro, yo me pregunto por qué las tapas tendrían que ser iguales. Tienen un logo, hay algo que se repite en todas las tapas, ¿no? Y también me dijeron, tu colección no parece una colección porque hay libros de sexualidad, hay libros de literatura, hay libros de expresión corporal, hay libros de muchas cosas. Entonces, bueno, la colección se llama Colección del Melón, libros que piensan la infancia, y tratamos de hacer eso, de pensar la infancia en sus multiplísimas aristas. Y creo que La rebelión de la fantasía, es otra cosa sobre la rebelión, pero ya nos vamos demasiado lejos. La rebelión de la fantasía, para quienes hacemos la colección de Melón, para Editorial Lugar, es una gran ganancia. Nos ha hecho muy bien, así que celebro a esta superautora y toda su sabiduría y sus preguntas y sus no saberes, que cuando ella no sabe, ahí va, a buscar algo nuevo. Y eso nos hace muy bien a todas las personas que la leemos a ella y que leemos a otros autores. Así que eso. Y también en nombre de Colección del Melón y Editorial Lugar, agradezco mucho a Lisi y a Dinámica y a las compañeras que abrieron este espacio para que pudiéramos conversar sobre el libro, y por supuesto a Paola, que siempre está dispuesta y que también es una lectora profunda que nos ayuda. Nada, por suerte. Bueno, es realmente un placer escuchar a las tres. Escuchar a Paola como lectora, una lectora en profundidad de ese libro, tener la oportunidad de establecer el diálogo con la escritora, eso no nos pasa todos los días, y bueno, y tenerte a ti también, Emilia, que tenés todo esto para contarnos de lo que pasa detrás de lo que se publica. Así que realmente es un placer para todos. Es el momento en el que habilitamos otras voces, queremos escuchar, si alguien quiere decir algo, o si tienen preguntas para hacerle a cualquiera de ellas. Que no sean difíciles. No, para nada. Buenas tardes. Es un placer escucharlas las tres. Muchas gracias por este ratito. Me quedó a mí resonando mucho el tema del lector como un inventor. Me hace acordar mucho a Maite Alvarado, que también dice, me gusta más la palabra escritura inventiva que creativa. Y lo pensaba también porque yo soy profesora de literatura y siempre desde lo teórico, en la formación, se me había profundizado como la idea de que en realidad hay lectores que son activos y lectores que no.
y a veces eso formaba parte del lector y a veces de la obra, ¿no? De que una obra permitiera, no hablo solo de las obras abiertas, ¿no? De lo que habla Eco, sino de que hay obras que permiten más en profundidad que el lector como complete algunos huecos y tenga esa posibilidad de inventar. Me quedo resonando porque me encantaría poder escucharte mucho más hablar de eso porque me parece novedoso. ¿Y cuál es la pregunta, perdón? No sé cuál es la pregunta. No, quizás como poder profundizar un poquito en esta idea de un lector que inventa más allá de la obra que esté leyendo. Sí, más allá, pero a partir de una propuesta, ¿no? Que es lo que María Emilia decía recién, que están investigando con estos niñitos, porque el libro de mi gatita es más bestia, pero viste que tiene otro título ahora. Sí. Mi gatita es más bestia del mundo. Sí. Es justamente ver, indagar en qué pasa con lo que los niños comprenden, pero no a nivel del sentido, viste, literal, tipo, viste, le hacemos un cuestionario a ver si, ¿qué era? ¿Un gato o un elefante? ¿no? Sino, claro, sino de si los niños captan el procedimiento, ¿no? La forma, es decir, la propuesta lúdica del libro. Entonces, es a partir de una propuesta que el lector inventa. Él trae todo, no solamente saberes previos, trae todo lo que ha vivido, sus experiencias, su personalidad, todo lo que él es, ¿no? Y en ese todo entra en contacto con un texto que es una propuesta. Y allí pasa algo, que está fuera de control quizás para el docente, porque no sabes para qué va a pasar realmente, pero sabes que hay elementos en común si tenés un grupo, porque el libro ha dado una propuesta, ¿sí? Ahora, estaba pensando en Antonio Muñoz Molina, que es un escritor español que dice que el lector, yo lo cito acá, no es el que está sentado escuchando tocar una música, es el intérprete que le está tocando. O con Ruth Kaufman alguna vez charlando, llegamos las dos a la misma idea, o ella me decía que también pensaba esto, que el lector es un escritor. Bueno, también creo que lo dice Borges, ¿no? El lector es un escritor y el escritor es un lector. O sea, esta cosa, ¿no? De que es difícil separar. Entonces, si el lector es un escritor, es alguien que está creando, que está inventando a partir de los elementos que le brinda el libro, pero también todo lo que él trae, todo lo que él es. Y bueno, y ahí es cuando a veces el mediador se asusta un poco, porque es mucho más fácil obligar entre comillas, porque es imposible eso, pero homogeneizar las lecturas, ¿no? Modelar las lecturas. Claro, homogeneizarlas, modelarlas y que todos vamos por el mismo carril, pero eso es una mentira, ¿no? Eso no va a suceder nunca, aunque lamentablemente cuando los lectores sienten que sus lecturas no tienen lugar, nadie los escucha, no hay oportunidad para construirlas, y de a poquito también se pierde ese deseo de inventar, de crear su propia interpretación. Y es todo lo contrario de formar lectores, ¿no es cierto? No, por favor. Bueno, me imagino que todos se quedan con ganas de decir un montón de cosas. No nos da la tarde Una sola pregunta. para hacer más preguntas, pero creo que todos nos llevamos algunas preguntas, muchas preguntas, y nos quedamos pensando también acerca de la lectura. Yo estoy en proceso de lectura de tu libro y debo decir que me parece muy interesante lo que escribís, pero también en los lugares que nos llevas, Marcela. Así que me estoy anotando todos esos lugares, a ver si de a poquito puedo ir explorando para justamente hacer esa lectura dialogada con los otros autores que planteas. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Agradecemos a Paola, la lectora.